en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, Recetas Veganas, Salud a la Carta. Yo ya estoy aquí porque vamos a hablar de un tema que es sumamente importante. Siempre les digo que no es lo mismo tener una dieta vegana que tener una dieta vegana saludable. Al final, vegano lo único que quiere decir o lo único que implica es que no estamos comiendo cosas de origen animal. Me refiero a carnes, ya sean rojas, como la carne por ejemplo, de buey o de vaca, como la carne de cordero, ya sean carnes blancas, como es el caso de las aves, de los pollos, de los pavos, de las codornices, ya sean también carnes marinas, como es el caso de los pescados o de los crustáceos. Cuando se es vegano tampoco se come ningún derivado de los productos animales, como es el caso de los huevos, de las leches, de los quesos, de los yogures, hechos todos ellos a partir de alimentos de origen animal. Pero usted puede incluso no comer nada de esto y no tener una dieta vegana saludable, porque insisto, lo único que vegano significa o implica es no comer nada de origen animal. Pero hay muchas cosas de origen vegetal que pueden resultar perjudiciales, sobre todo teniendo en cuenta en la manera en la que las personas la preparan y también la manera en la que esos productos, como es el caso de las frituras, pues son elaboradas. Por eso esta presentación se llama freír los alimentos. No es una buena idea, no lo es de ninguna manera y vamos a estar viendo por qué. Para empezar, lo primero que quiero hacer es, como siempre, agradecerles a todas las personas que tan amablemente se unen a estas presentaciones y también agradecerles por esas palabras de ánimo, por esas palabras de, perdón, de apoyo que siempre me mandan para entusiasmarme, para que yo siga haciendo esta labor que realmente les confieso que a mí me encanta hacer. Freír los alimentos no es una buena idea, no lo es, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Quiero decirles que este título se acopla a lo mismo, a alimentos de origen animal, que ya sabemos que desde esta plataforma no se recomiendan porque yo personalmente soy vegana, pero también el tema de las frituras o los alimentos fritos y su inconveniencia se refiere a los alimentos de origen vegetal, como es el caso de unas papas o unas patatas fritas. Vamos a abrir nuestro manual de instrucciones, la Biblia, que es la palabra de Dios, y allí se nos hace un ruego desde lo alto, desde el cielo. Se nos dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Cuando nosotros empezamos a hacer caso a este ruego, no solo sacamos de nuestra vida los alimentos de origen animal y también, por ejemplo, los alimentos refinados o industrializados, sino que también las frituras quedan fuera, porque realmente freír los alimentos no es una buena idea. ¿Qué significa fritura o qué significa freír? Yo me fui a la enciclopedia para buscar las definiciones y allí encontré lo siguiente. La fritura es un tipo de cocción seca donde el alimento se somete a una inmersión rápida en un baño de aceite o de grasas, o como las mantecas vienen casi siempre de origen animal, o de aceites a temperaturas altas de entre 150 y 180 grados centígrados, que traducido a grados Fahrenheit estamos hablando de entre 302 y 356 grados. El término también se aplica al alimento resultante. O sea, una fritura es lo que ustedes están viendo aquí, que queda seco, queda crujiente y que queda dorado. Y la acción de elaborar esas frituras es lo que conocemos como freír. Cuando las personas ven, por ejemplo, esto que estamos viendo en la diapositiva que parecen ser como una especie de buñuelos, pueden decir, ¡ay, qué rico están! Bueno, pues que sean ricos o sabrosos al paladar de algunas personas no quiere decir que sea saludable. Y de eso estamos hablando en el día de hoy. Vamos a descubrir las razones por las que freír los alimentos no es una buena idea. Otra cosa que les quiero comentar, tenemos que matizar, porque hay una gran diferencia entre freír, sofreír y saltear. Hoy nos estamos refiriendo a freír, porque es en realidad lo que no es saludable. ¿Qué cosa es freír? Pues freír es la técnica para cocinar completamente alimentos crudos por varios minutos. Se usa una cantidad de al menos 2 o 3 centímetros, ya sea de aceite o de grasa, vegetal o animal, y altas temperaturas, como le había dicho ya, de entre 120 o 180 grados centígrados, o lo que es lo mismo, entre 242 y 356
grados Fahrenheit. Eso es freír. ¿Qué cosa es sofreír? Pues sofreír es aplicar una fritura ligera con poco aceite y a una temperatura menor a los 100 grados. O sea, cuando se va a sofreír, por ejemplo, ustedes están viendo en esta diapositiva, de esa manera yo sofrío las cebollas o los ajitos cuando voy a preparar alguna preparación. Pero una cosa es eso y otra cosa es freír como tal. Porque yo utilizo poco aceite, por supuesto, no mantecas que vienen de origen animal, utilizo poco aceite y a una temperatura baja, menor a 100 grados, en este caso centígrados. Y es ideal, como les decía también, para el ajo, para las cebollas, para las especias. Y la idea es que se suelten su sabor y esencia, porque cuando usted coge un ajito y lo sofríe con un poquito de aceite de oliva virgen extra a una temperatura baja, pues el ajo en realidad suelta esas fragancias que tiene y eso condimenta con un olor más intenso, pues las preparaciones a los cuales yo lo voy a incorporar. Pero sin terminar de cocinarlo, o sea, yo voy digamos que a procesar, a sofreír ligeramente ese ajo para que suelte su sabor y su esencia, pero sin terminar de cocinarlo. Que es una cuestión que se hace con otras técnicas. Eso es freír, eso es sofreír y ahora nos queda saltear. ¿Qué cosa es saltear? Pues saltear es parecido a sofreír y se suele hacer, por ejemplo, en estas cacerolas que se llaman wok, que se usan mucho o que vienen de países asiáticos. Saltear es parecido a sofreír, solo que a temperatura o a temperatura un poquito más alta, de entre 175 y 225 grados centígrados, que son entre 347 y 437 grados Fahrenheit. También se utiliza mucho menos aceite que en el caso de la fritura. Y en el caso del aceite de girasol, por ejemplo, solo se usa lo necesario para lubricar la sartén. Y lo mismo si se usa aceite de oliva y aceite de canola o cualquier tipo de otro aceite que siempre, por supuesto, debemos consumirlos en su forma completa, o sea, no refinados, aceites orgánicos, no aceites refinados. Miren, la fritura, y esta información se las voy a dar para que ustedes puedan entender por qué es tan dañino freír los alimentos. Esto lo saqué de una conferencia que dio un nutricionista español que se llama Oscar Sande y él explica y se lo leo textualmente lo siguiente. Las frituras o alimentos fritos causan estrés oxidativo. Y fíjense que la frase estrés oxidativo yo lo he resaltado en rojo porque esta es la clave de todo el problema. Las frituras o alimentos fritos causan estrés oxidativo. Les voy a definir dentro de un momentico qué cosa es. Ya no solo por el aceite que usamos en ella, sino también por la reacción de la fritura en sí. Él explica que los churrascos causan estrés oxidativo. Está hablando ahora de alimentos de origen animal. Cuando usted come un pedazo de carne churrascada por un lado y por el otro, no es el colesterol de esa carne lo que le lleva a subir el colesterol, sino el hecho de que esa carne está churrascada, está quemada, está bien tostada. Esos alimentos, si pongo lo de alimentos entre comillas, porque en realidad son comestibles, porque se pueden comer, pero no alimentan, causan estrés oxidativo, que va a causar radicales libres y como consecuencia una necesidad del cuerpo de protegerse subiendo el colesterol. Hay personas que dicen, ay, tengo el colesterol alto y yo no como nada de origen animal. Bueno, pues usted come muchas frituras, aunque sea, por ejemplo, en forma de papas o patatas fritas, que va a aumentar ese estrés oxidativo y el cuerpo se defiende de esa agresión aumentando los niveles de colesterol. Y se va creando ahí digamos que una ruleta rusa de la que no hay por dónde salir. ¿Qué cosa es el estrés oxidativo y por qué es tan dañino? Pues es un proceso que se produce en nuestro cuerpo debido al exceso de radicales libres y también a la falta de antioxidantes para contrarrestarlos. Los radicales libres son los llamados ácidos que nos enferman. Se ha puesto muy de moda el tema de la necesidad de desintoxicarnos. ¿De qué nos desintoxicamos? Pues de los radicales libres. Los radicales libres son el enemigo número uno de la célula. Nosotros estamos constituidos por aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos y todo este conjunto da lugar al cuerpo humano. Pues resulta que cuando yo frío los alimentos,
se causa mucho estrés oxidativo debido a que se producen mucho o hay en exceso radicales libres, que son el enemigo número uno de las células. Por una parte, ese exceso de radicales libres y por otra parte, la falta de antioxidantes para contrarrestarlo pone al cuerpo en una situación realmente muy débil, realmente muy vulnerable y de ahí vienen la mayor parte de las enfermedades modernas. ¿Qué cosas son los antioxidantes? Pues son unas moléculas que están en los alimentos de origen vegetal y que el Señor ha puesto ahí para ayudar a contrarrestar, o sea, a parar, a frenar la acción en el cuerpo de esos radicales libres. Los antioxidantes vienen de los alimentos de la tierra que no han sido cocinados, que no han sido procesados. Por ejemplo, de las frutas, de los frutos secos, de las verduras que son crudas, están llenas de antioxidantes, nos ayudan a barrer los radicales libres que se producen sobre todo porque incorporamos a nuestro cuerpo, aunque no comamos nada de origen animal, estrés oxidativo debido a acciones como es el caso de la fritura. Pues retomemos esta última frase. El estrés oxidativo es un proceso que se produce en nuestro cuerpo debido a un exceso de radicales libres y a la falta de antioxidantes para contrarrestarlos. Y el aumento de estos radicales libres y de oxígeno en nuestro cuerpo da lugar a que nuestras células se oxiden. Oxiden quiere decir que se afecten, afectando sus funciones y dañándolas. Si me oxido con antelación, envejezco con antelación, digamos que adelanto el proceso de desgaste de mis órganos y como resultado voy a estar con mucha frecuencia enfermo o enferma y también voy a estar adelantando la muerte. Mike Adams, quien tiene una maestría en nutrición y es periodista de la salud, participó en un documental que a mí me encanta que se llama Hungry for Change en inglés, que es hambre de cambio. En este documental él fue entrevistado y él con respecto a le preguntaban cuáles son los alimentos más dañinos para el cuerpo y para la salud del cuerpo humano. Y él decía, en mi opinión, los alimentos fritos y las parrilladas o barbacoas o barbecue son lo peor. Son altamente tóxicos y cargados con sustancias cancerígenas. Se deben evitar o al menos disminuir su consumo. Y desde aquí, por supuesto que yo les recomiendo que lo eviten. Ahí tenemos, y fíjense que recordemos que el tema de hoy se llama freír los alimentos no es una buena idea. Y he comentado que esto tiene que ver tanto con alimentos de origen animal, como es el caso de esos muslos de pollo que usted está viendo ahí, esas pechugas de pollo, pero que también es aplicable a los alimentos de origen vegetal, como es el caso de unas papas. Bueno, pues bien, en el documental producido por un documental europeo, un experto en medicina de micronutrientes, el doctor Hans Gunther, dijo lo siguiente. Este documental en concreto se llama Expediente Carne y usted lo puede ver, está disponible incluso en YouTube. Él hablaba con respecto a las frituras, con respecto a lo que es más malo para el cuerpo humano en términos de salud, y él dijo lo siguiente. Hay diferentes sustancias que favorecen el crecimiento de tumores. Está hablando acerca del cáncer, del favorecimiento de las células cancerígenas. Y él dijo, por ejemplo, el hierro en la hemoglobina favorece la formación de radicales libres y los radicales libres perjudican al ADN. Eso no pasa con el hierro propio nuestro, sino digamos, que cuando uno empieza a comer de manera anormal, incluso alimentos que tienen altas concentraciones de hierro, como es el caso de los alimentos de origen animal. Él dijo, luego hay también asociaciones llamadas heterocíclicas, aminos aromáticos que surgen, por ejemplo, al asar y freír la carne. Esas asociaciones conducen luego a mutaciones en la herencia genética, lo que por su parte produce o puede producir cáncer. Miren, siempre, siempre, siempre la enfermedad es el resultado de una mutación del ADN. El ADN es nuestro código genético. El ADN vive en el medio de las células, pues cuando las células tienen un entorno que no es el natural, donde Dios las puso para que ellas fueran saludables, cambia su ADN, muta. De hecho, el cáncer no es más que una mutación del ADN, una mutación de las células que surge como resultado de que las condiciones naturales para que las células vivan bien cambiaron. Pues resulta que la fritura, comenta él aquí, el azar, las carnes, las frituras, todo eso hace que haya una mutación del ADN y como consiguiente de la herencia genética. Y eso es la antesala
de la enfermedad. También nos dice el doctor Walter Julio Bay en su conferencia Tu Salud, Tu Elección, con respecto a las frituras, y en este caso ya no está hablando de frituras de origen o alimentos fritos de origen animal, sino vegetal, sobre todo. Pero miren lo que dice. Cuando se calienta la grasa saturada, que viene sobre todo de lo animal, y poliinsaturada, que viene de lo vegetal, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de oliva. Él dice, durante 2 minutos, perdón, durante 2 horas, método que usa la industria habitualmente, su ingesta produce problemas de hígado y causa lesiones cardiovasculares. Todas las grasas calentadas a esa temperatura y durante ese tiempo provocan enfermedades hepáticas graves. Hepáticas, está hablando del hígado, está hablando del laboratorio del cuerpo, está hablando de un filtro del cuerpo. En ese realizan más de 500 funciones metabólicas diariamente. Y él está diciendo que esas frituras que vienen también de calentar las grasas y de calentar los aceites traen consigo problemas de hígado. Él dice, una grasa trisaturada sufrirá la autooxidación 10.000 veces más rápido que un ácido graso monoinsaturado. Él dice además, ahora, aquí está el problema. Cuando para extraer el aceite de la semilla, de una semilla, por ejemplo, de nuez, seca o de una semilla de girasol, se calienta y usted lo compra ese aceite de girasol, dice, cuando lo consuma le causará grandes problemas de hígado. ¿Qué haces con ese aceite cuando lo compras? Vas a cocinar con él, por lo que lo calientas a temperaturas muy altas. O sea, la mayor parte de las personas compran aceites que están refinados y que han sido recalentados. Esos aceites no son saludables. Los aceites vegetales que son saludables son los orgánicos, que han sido extraídos no mediante ese tipo de procedimientos, sino mediante casi siempre la compresión de la semilla. Por ejemplo, el aceite de semilla de aguacate puede salir de la compresión de la semilla de aguacate. Eso es más saludable, o un aceite de semillas de girasol, comprimiendo, porque son semillas que se llaman oleaginosas porque tienen mucho aceite, pues con solo comprimir o comprimirlas, igual que de las aceitunas, sale el aceite. Pero si resulta que lo tienen que calentar, y a eso se refiere también los procesos de extracción de aceite refinado para sacar dicho aceite, pues ya ahí empieza el problema. No solo por la forma en la que ese aceite es extraído, sino porque además encima cuando usted lo compra, también lo calienta. Por lo tanto, el efecto dañino es doble. Él dice, ¿qué haces con el aceite cuando lo compras? Vas a cocinar con él, por lo que lo calientas a temperaturas muy altas. Acabas de crear más radicales libres y de forma exagerada. ¿Y qué pasa con las comidas? Pregunta, con las comidas, con las casas de comidas rápidas y sus enormes tanques con aceite frito para freír pollos, para freír patas o patatas, para freír de todo. Él dice, ponen las papas dentro para freírlas. ¿Cuánto tiempo se calienta ese aceite? Mucho tiempo. Cuando compras esos productos, estás comprando productos carcinógenos. Entiéndalo. Y mientras más grande la ración, más cáncer usted está comprando. Y llegas a la tienda y te preguntan, ¿lo quieres grande o pequeño? Dice él. Es que hay una diferencia en el precio. Mientras más cáncer compra, más caro es. Porque mientras más grande es la vasija, más cáncer le va a proporcionar, debido a que va a estar lleno de esas sustancias que son radicales libres, o que van a aumentar la producción de radicales libres en su cuerpo, que va a crear un estrés oxidativo y que va a traerles a nivel de salud montones de problemas. Miren, aquí hay una palabra clave que les quiero mostrar y que es importante que usted entienda. Y esta palabra o este vocablo tiene una relación directa, por ejemplo, con las papas fritas, con las que nos gusta. A mí personalmente me gustaban mucho, dejé de comerlas cuando comprendí toda esta información, con las Pringles, con esas cajitas rojas. Había en España, cuando yo vivía allá, un mensaje publicitario con respecto a las Pringles que decía, cuando había alguien que la mordía, ¿no? En el anuncio publicitario decía, cuando haces pop, ya no hay stop. Y es cierto, porque son adictivas, o sea, uno se engancha a comer papas fritas, ya sea las hechas en casa o este tipo de papas. Pues resulta que tienen una sustancia que se llama acrilamida,
que es el ingrediente tóxico en sus papas o patatas fritas favoritas. Y el Centro Internacional de la Investigación del Cáncer ha determinado que la acrilamida es una sustancia potencialmente cancerígena. La acrilamida es genotóxica, geno viene de genes y tóxico de veneno, es decir, que daña especialmente al ADN de las células. Es un veneno para los genes, para el ADN. Resulta sumamente tóxica para la salud de las células. Y recuerden que siempre la enfermedad es un resultado de una mutación del ADN. Y resulta que las papas fritas, entre otras cosas, están llenas de acrilamida que impulsa este proceso. Miren qué ricas se ven estas papas fritas. Yo les voy a anunciar algo, una buena noticia. Usted puede obtener unas papas fritas así, tal cual las está viendo en la foto, sin freír, haciéndolas al horno. En cualquier momento le hago un video con las recetas. Esas son las que trato de comer, porque entonces son asaditas y no traen los problemas de salud que suelen traer las papas fritas convencionales, porque no tienen la acrilamida, que es tan dañina para nuestro cuerpo. Ana Gómez Viñas, en un artículo que ella escribió que se llama La acrilamida, una sustancia nociva para la salud, en la revista 10 Minutos escribió lo siguiente, es una revista española. Ella dijo así: la acrilamida es una sustancia química que puede surgir tras someter a los alimentos a un exceso de calor y de cocción. Sobre todo los que contienen almidón, está hablando de papas fritas o patatas fritas, de pan tostado, de masas de hojaldre, de las bases de las pizzas y de las frituras. De ella dice además que la Comisión Europea acaba de dar luz verdes a unas medidas que limitan la presencia de ese contaminante en alimentos procesados. ¿Cuáles son los riesgos? La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer considera la acrilamida como probablemente carcinógeno, ya que los estudios no son concluyentes. Sin embargo, la Comisión Europea insiste en la conveniencia de reducir esta sustancia química por cuestiones preventivas. El reglamento europeo establece como niveles de referencia 500 microgramos de acrilamida por cada kilo de alimento, que es el nivel de algunas patas o patatas en forma de chip que están en bolsa. O sea, si usted compra sus papas o patatas, va a ver que ahí está. Las autoridades sanitarias han obligado a la industria alimentaria a declarar cuáles son los niveles de acrilamida que tiene, porque se sabe que es cancerígeno. Da igual que usted coma menos o que usted coma más, está acumulando cáncer para su cuerpo. Hay que tratar de dejar estos alimentos fritos, incluso esas papas, insisto, usted puede hacer papas o patatas fritas como las que están en las fotos, pero al horno, que es una opción muchísimo más saludable para comer. El tema de hoy, recordemos que se titula Freír los alimentos no es una buena idea. Y aprovecho una vez más para saludar a las personas que se están incorporando ahora a la presentación. ¿Qué nos ha dicho el doctor Roger de Pamplona Roger en su libro Disfruta los alimentos que curan y previenen con respecto a las frituras, con respecto a freír, con respecto a los fritos? Pues bajo el título de Grasas, normas culinarias para su uso, él da el siguiente consejo: evitar los fritos, especialmente cuando se trata de productos de origen animal como carnes y pescados, pero también de origen vegetal, como vimos, como es el caso de las papas o patatas. Él dice, las grasas, sobre todo en animales, se descomponen cuando se calientan a altas temperaturas, como ocurre durante la fritura. Así se forman sustancias irritantes como, y menciona otra, la acroleína, que resulta muy indigesta, produciendo pesadez de estómago y descomposición intestinal. Tenemos que evitar los fritos, es el consejo que se nos dan. Por eso les decía que una cosa es tener una dieta vegana y otra cosa muy diferente es tener una dieta vegana saludable. Porque si usted es vegano, que quiere decir que ha dejado de consumir alimentos de origen animal, pero está consumiendo, por ejemplo, patatas fritas, está consumiendo muchísimos pan refinado, está consumiendo además todo lo que se encuentre por ahí frito y consume por otra parte pocas frutas y pocas verduras crudas, usted va a tener serios problemas de salud, aunque sea vegano, porque freír los alimentos no es una buena idea y comer alimentos refinados tampoco lo es, aunque su origen sea vegetal. Nos dice además
el doctor Roger de Pamplona Roger. Y esto lo traigo a colación porque muchos de ustedes me escriben preguntándome, ¿cuál es el aceite más saludable para freír? Yo me adelanto para decirle, no hay ningún aceite que cuando se someta a temperaturas altas pueda ser saludable. Siempre, siempre, siempre van a salir de él sustancias que son tóxicas porque el calor va a hacer que se descomponga. O sea, no deberíamos freír ni con mantecas porque vienen de origen animal, ni tampoco con aceites como ve usted aquí. Hay que tratar de eliminar esas frituras y recordemos que una cosa es freír y otra cosa muy diferente es sofreír o saltear, que es, digamos, menos tóxico para la salud. El doctor Roger de Pamplona Roger nos dice en su libro Disfruta los alimentos que curan y previenen. Si se ha de freír, práctica que es mejor evitar, es preferible hacerlo con aceites vegetales a temperaturas no excesivas y cambiando cada vez el aceite. El aceite de oliva es el más estable a altas temperaturas, aunque hoy en día por ahí se dice, por ejemplo, que es de aguacate, pero bueno, él dice, por lo que resulta es más adecuado para freír. Los aceites de semilla se oxidan con más facilidad, como es el caso de semillas de girasol, y resultan menos apropiados para freír. Miren, insisto, los aceites siempre deberíamos comerlos en crudo, en pocas cantidades y no someterlos a altas temperaturas. Lo ideal es evitar la fritura, aunque sean de aceites, digamos que orgánicos o completos. Y los aceites refinados deberíamos sacarlos totalmente de nuestra vida. Si usted va a comprar un aceite, por ejemplo, de girasol, asegúrese de que diga que es orgánico, que quiere decir que se obtuvo aplastando con determinadas maquinarias las semillas y haciendo que se oscurra ese aceite. Si usted va a comprar aceite de oliva, tiene que tratar de que sea un aceite extra virgen, que quiere decir que tampoco ha pasado por estos procesos de calor y que no se han usado para sacar el aceite de la semilla, o sea, de la oliva, de la aceituna, ningún diluyente que sea químico. No, solamente se prensaron las aceitunas. No sé si usted ha visto o ha tenido oportunidad de ver un documental o un videíto donde se muestre cómo se saca un aceite orgánico, un aceite saludable de las aceitunas, es solamente con prensa. Como yo vengo de España, aunque soy cubana, soy también española y ahora americana, en España yo vi muchas veces, porque tanto de España como de Italia vienen los mejores aceites de oliva. Y allí las personas tienen olivas o aceitunas, olivos en sus patios, igualito que en Cuba se tienen mangos en los patios. Bueno, pues la gente suele sacar el aceite de sus propias aceitunas, de sus propias cosechas, solamente metiendo las aceitunas en prensas y permitiendo que al aplastarlas destile el aceite. Esa es la manera de hacer un aceite saludable. Lo malo es que para sacarle más rentabilidad a esas semillas que son oleaginosas quiere decir que están llenas de aceite, pues la industria ha inventado mecanismos con diluyentes tóxicos, con el uso de altas temperaturas, que lo que hacen es sacar hasta lo último lo que queda de aceite en esa materia prima. Pero en ese afán han desvirtuado la calidad de los aceites y la gente lo compra muchísimo. Cuando vamos a los supermercados, vemos que hay estanterías llenas de un aceite como el que está viendo usted en esta diapositiva, el aceite de girasol, el aceite de canola, pero fíjense que el aceite cuando está refinado es así clarito, pero un aceite de oliva, un aceite de semillas de girasol, un aceite de canola que sea saludable, que sea orgánico, que ha sido extraído de otra manera, tiene un color intenso, un color oscuro, no así como el que usted está viendo en la diapositiva. Eso es veneno para sus células y desde luego no les recomiendo, yo ni lo uso ni lo recomiendo. Insisto, nunca se debería freír, pero sí se hace el aceite de oliva es más estable a altas temperaturas, por lo que resulta más adecuado para freír. Recuerden que los aceites de semillas, como es el caso de las semillas de girasol, se oxidan con más facilidad y resultan menos recomendados para este fin. Se suele recomendar que cualquier alimento frito, ya sea tortillas, croquetas, papas, pollos, pescados, carnes, etcétera, a fin de que resulten menos dañinos, se frían con aceites vegetales no refinados, como el de aguacate, de oliva, de girasol y de maíz, y no con grasas animales, porque son menos tóxicos y resultan más digestivos. Pero la realidad
es que nunca, 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 en términos de salud, freír o se debe freír. Freír nunca es bueno, jamás beneficia a nuestro cuerpo. De ninguna manera deberíamos freír porque eso no es sano para nosotros. Freír con aceite de oliva, de coco, de aguacate o de cualquier otro tipo, por más que se recomiende por su tolerancia al calor, llena su plato de toxinas. El aceite se descompone a altas temperaturas, no se olvide de ello, y termina envenenando toda la comida. Para que los aceites sean nutritivos y saludables, deben comerse crudos y en cantidades mínimas. Además, les recuerdo y les matizo lo siguiente, de todo esto que están viendo en la diapositiva, se puede sacar aceite de los frutos secos y semillas oleaginosas porque están llenos de aceite. El calentamiento que sufren en esto, insisto y le estoy diciendo lo mismo de maneras diferentes porque es importante que lo grabemos en nuestra mente, porque una cosa es la comida vegana y otra cosa muy diferente es la comida vegana saludable. Y en los días actuales, y nosotros que venimos de países hispanos donde la fritura es forma parte del día a día de las personas, hay mucha gente enferma debido a que siempre comen alimentos fritos y eso no es sano para el cuerpo. El calentamiento que sufren los aceites durante el proceso de refinamiento y el posterior calentamiento al que son sometidos para freír los hacen muy dañinos para la salud. Se deben tomar solamente aceites extraídos en frío y se debe evitar la fritura. Las grasas deben ingerirse crudas y no cocinadas y por supuesto en cantidades moderadas, porque es un nutriente insustituible que necesita nuestro cuerpo siempre y cuando sean saludables. Es mejor evitar los fritos, aportan muchos radicales libres y apresuran la vejez y la enfermedad en su vida, acortan además la vida. La mejor fuente de aceites vegetales son las semillas oleaginosas en crudo, o sea, así tal cual, comérselas así. Si usted quiere grasas de calidad, es mejor comer directamente estas semillas, pero si no, es mejor comer el aceite extraído de estas semillas, pero que ha sido extraído en crudo, no utilizando ni calor ni disolventes químicos. Comer de este tipo de semillas oleaginosas directamente aporta grasas de insuperable calidad para el organismo. Por lo tanto, este es el consejo. En lugar de freír, es mejor hornear. Así se limita el consumo de toxinas y de grasas de mala calidad. Es una manera muy sabia y prudente de actuar. Todo lo que se vaya a hacer o que tradicionalmente usted hacía frito, es mejor que lo haga horneado. Y usted está viendo esta última diapositiva de esta presentación. Todo eso que usted ve ahí es frito, pues todo eso usted puede lograr hacerlo horneando. Hay que aprender a hornear de manera inteligente para conseguir los mismos resultados sin la toxicidad que incluyen los alimentos fritos. Por lo tanto, esta es la conclusión de esta presentación, que recuerden que se ha llamado freír los alimentos no es una buena idea. Si su alimentación se basa en latas, fritos, microondas, congelados, aunque sean alimentos vegetales, jamás estará usted sano. Todos los fritos se puede cambiar por asado u horneado. Es una opción mucho más saludable. Esto era lo que les quería comentar en el día de hoy. Recuerden que freír los alimentos no es una buena idea y de nada vale que usted decida asumir una dieta vegana, si es vegana, pero no saludable, porque una cosa es la dieta vegana y otra cosa es una dieta vegana saludable. Debemos asumir en nuestra vida, ya que nos estamos o nos hemos rendido al cambio de una alimentación saludable, todos los pasos que realmente van a hacer que nuestras células puedan resultar beneficiadas. Pues nada, familia, hasta aquí la presentación de hoy. Espero que le haya servido de bendición, que ya usted entienda que los aceites, ninguno sirve para freír, solo que unos son menos malos que otros en este sentido y que se decida a sustituir todos los fritos por horneado. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, hasta que ese momento llegue. Espero que el Señor tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía tsunamis de bendiciones.